Bien, hermanos. Entonces, fíjense, ya tenemos todo cubierto, ¿verdad? Tenemos los lugares, tenemos los peleadores, tenemos el contexto. Entonces ya vamos a entrar a la pelea en sí, o sea, al combate. Bien. Entonces, fíjense, hermanos. Vamos a comenzar por el lugar, ¿verdad? Por decirlo así, donde está el cuadrilátero. En este caso, el cuadrilátero está en la tierra de Tiro y Sidón, que es el lugar donde se va a encontrar el Señor y la mujer cananea. Bien. La última región en la que el Señor estuvo fue en Genezaret, que fue ahí donde le salieron al frente las personas con enfermedades y el Señor le hizo la sanidad o las sanidades. Entonces fue ahí donde vinieron los escribas y fariseos a contender con el Señor con la cuestión de los mandamientos. Entonces desde Genezaret el Señor se va a trasladar a tierra de Tiro y Sidón, a esa región, ¿verdad? Más o menos, vamos a decir, porque hay algunas cifras que dicen algunos, unos 100 kilómetros, 80, 65. Vamos a buscar una media. Vamos a decir que desde Genezaret, donde estaba el Señor, a tierra de Tiro y Sidón, él se desplazó alrededor de 70 kilómetros, más o menos, ¿verdad? Bien. Porque también no se especifique, o sea, no se da el detalle específico de donde estaba el lugar geográfico del enfrentamiento, es decir, la casa donde fue el Señor. Pero más o menos podemos deducir que fueron algunos 70 kilómetros. Bien. Entonces, en esa región de Tiro y Sidón es donde se va a hacer el combate. Y fíjense, como estamos diciendo que es una pelea de boxeo, en el sentido espiritual obviamente, y haciendo la analogía con las peleas de boxeo, fíjense que en las peleas de boxeo siempre se hacen en un sitio, por ejemplo en Nueva York, en Nevada, se hacen en México, en Venezuela, Jamaica, bueno, ahora mismo se están haciendo en el Medio Oriente, y cada sitio tiene sus reglas. Por eso usted ve, por ejemplo, las reglas en el Madison Square Garden, que queda en Nueva York. Bueno, las reglas del estado de Nueva York. Ahora, si se hace en Nevada, las reglas del estado de Nevada. Bien, en las peleas hay reglas. Bueno, pues así mismo aquí. En este combate hay reglas. ¿Cuáles son las reglas? Fíjense. Como se va a hacer en la tierra, en la región de Tiro y Sidón, bueno, pues las reglas van a ser las reglas de ese sitio. O sea que el Señor va a ir de Genezaret a Tiro y Sidón, se va a enfrentar con la mujer cananea, pero bajo las reglas de ese sitio. Y en este caso, ¿verdad?, ¿cuáles serían las reglas de la tierra de Tiro y Sidón? Bueno, si una persona va a esa tierra con el poder de sanar a las personas, obviamente que si hay personas enfermas, él la va a tener que sanar. Es como una regla natural que hay, ¿verdad? Imagínense que yo voy a su casa y yo tengo el poder de sanar una enfermedad y hay alguien enfermo en su casa. ¿Qué usted va a esperar? ¿Qué usted me va a decir? ¿Qué yo voy a tener que hacer de forma obligatoria? Sanar a esa persona que está enferma en su casa. Así que si alguien va a la tierra de Tiro y Sidón con el poder de sanar una enfermedad o expulsar un demonio, hacer un prodigio, lo va a tener que hacer. Es algo lógico, es normal pensar en eso. Así que la regla que hay en Tiro y Sidón para este combate va a ser que si alguien va con el poder de sanar o de expulsar un demonio, de hacer un milagro, obviamente que va a tener que hacerlo ahí, porque van a haber personas que necesitan ese favor. Lo va a tener que hacer como visitante. Si tú vas a mi casa, tienes que adaptarte a las reglas de mi casa. O si yo voy a su casa, yo tengo que adaptarme a las reglas de su casa. Y aquí el Señor va a ir a Tiro y Sidón. Entonces él va a tener que adaptarse a las reglas de Tiro y Sidón, que en este caso vendrían siendo unas reglas, vamos a decir, universales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Una ley internacional, por decirlo así,
de tenerle que hacer un favor a una persona. Pero recordemos que el Señor tiene su ley. ¿Cuál es? Él tiene un mandato de no hacerle un milagro en tierra de Tiro y Sidón a una persona salvo que sea israelita. Él tiene esa ley. Fíjese el dilema, porque es lo interesante y lo importante de este pasaje. Él tiene esa ley como israelita, un mandato de Dios. Entonces él va a ir a tierra de Tiro y Sidón, donde hay una ley natural que te dice que si alguien está enfermo y viene una persona con el poder de sanarlo, lo va a tener que hacer. Es natural. Fíjense el choque que hay con las leyes en este caso, ¿verdad? En este combate. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Fíjense, por ejemplo, imagínense un fariseo que tiene el poder de hacer milagros. Vamos a decir Pablo antes de ser cristiano, ¿verdad? Fariseo de fariseo, dice Pablo. Un fariseo que ni siquiera habla con los gentiles y por alguna razón está en una tierra extranjera. Imagínense que viene aquí a Quisqueya, en este país, y él tiene el poder de sanidad. Va a poder curar cáncer. Se va a salir al frente muchas personas con ese problema. ¿Qué va a tener que hacer ese fariseo? Él está aquí en esta tierra, él va a tener que sanarlo. ¿Usted se imagina? Una persona enferma de cáncer y ese fariseo viene aquí, al país de nosotros, a nuestra tierra. Aunque él no quiera, va a tener que hacerlo, aunque no quiera. Yo no hablo con gentiles ni me rozo con esa gente, pero él está en nuestra tierra. Por muy fariseo que él sea, él va a tener que adecuarse a nuestras leyes, a las normas de nosotros. En este caso, imagínese una enfermedad. Imaginemos entonces el caso de Jesús, que él, que no es fariseo obviamente, va a la tierra de Tiro y Sidón con el poder y el deseo de hacer el milagro. Oiga eso. Sin embargo, él tiene una ley que le dice que él no puede hacerlo. Oiga, qué problema. Porque el fariseo va a tener que hacer, o haría el milagro, pero él no quiere hacerlo. Sin quererlo hacer. Pero va a tener que hacerlo porque tiene que adaptarse a esas leyes de esa región. Pero en el caso de Jesús no, él quiere hacerlo, pero no puede. Porque tiene una ley. Pero él está ahí, él está en ese sitio. Ustedes ven el dilema que hay. Eso nos hace ver que hacerle un favor a alguien, o la misericordia, ¿verdad? En este caso, la ley de la misericordia, vamos a decir, es una ley internacional, derriba barreras, fronteras. Por eso dice que ya no hay ni varón ni hembra, que el Señor rompió las barreras, no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque hacerle un favor a alguien no conoce de fronteras, ni de raza. No, una necesidad de una persona. O sea, la misericordia es una ley universal. No, hay que ser muy, ¿cómo llamarlo? Mezquino sería. O demasiado radical para tú no acceder a la ley de la misericordia ante una necesidad de un ser humano. ¿Ven? Entonces, fíjense qué cosa tiene este enfrentamiento. Que el Señor tiene la ley de la misericordia en su corazón. Tiene el poder, oígale el asunto, pero él va a esa tierra con la ley de Dios de que solamente si viene un israelita, él puede hacerle un milagro, solamente a un israelita. Entonces fíjense ese contexto y qué importante entender lo que son, vamos a decir en este caso, lo que son las leyes, ¿verdad? Las leyes que están accionando detrás de este encuentro entre el Señor y la mujer cananea. Bien, hay que aclarar en este enfrentamiento que esto se trata de una prueba. Por eso, acuérdense, yo le decía al principio, yo veo una prueba profunda. Se está probando a quién. En este caso es al Señor, obviamente. Henry, el Señor se está probando, sí. Acuérdense que Él viene a obedecer las reglas de Dios, a enseñarnos a obedecer. Y también nos está enseñando lo que son las pruebas de Dios. Él pasa por esa prueba. Nosotros de ahí vamos a tomar. Ven. Haciendo la salvedad de que esto no es una tentación. O sea, el Señor no se está tentando. El diablo está amarrado en este pasaje.
Usted pudiera verlo en algunas situaciones, no. Aquí en este enfrentamiento el diablo no tiene parte ni suerte en esto. Esto se trata de una prueba que tenemos que entender. Porque muchas veces nosotros no hacemos diferencia, o sea, nos es difícil diferenciar prueba de tentación. Se parece mucho. Nosotros cometemos el error de que todo lo negativo hasta reprendemos por todo. Ya, el diablo está en eso. No, espérese. Hay que distinguir prueba de tentación. Y entender cuando nos llegan cosas a la vida, de qué se trata. Prueba de Dios o tentación. La prueba es para nosotros edificar y nosotros vernos a nosotros mismos. Porque nosotros somos ignorantes nosotros mismos. Por eso Dios nos pone la prueba. Para que nosotros nos veamos. Porque yo soy experto en verlo a usted, pero no en verme a mí. Ahí no. Ahí yo soy un novato. Pero viéndolo a usted yo soy un experto. Entonces las pruebas vienen para que nosotros nos veamos. Ah, ok, me estoy mirando. Oh, estoy haciendo esto. Vienen de Dios y son fuertes. De Dios y son fuertes. Ahora, la tentación viene del enemigo es para hacerte caer. Para que tú fracases. ¿Ven? Esa es la diferencia. Tenemos que entender eso. Porque muchas veces confundimos prueba de Dios y tentación del enemigo. Bien. Las pruebas de Dios son duras, hermanos. Son fuertes. Como se trata de una pelea de boxeo, fíjense, en las peleas de boxeo hay, por ejemplo, a veces son dos peleadores que se están rankeando, me parece, no sé cómo se le llama eso, pero a veces, pero entonces hay un retador y un campeón, por ejemplo. Un retador viene a tratar de quitarle el título al campeón. O hay una pelea de dos campeones, que cuando se le dicen unificación de títulos, donde hay un campeón por una división, por una federación y otro por otra, y ellos pelean y el que gane ya es campeón absoluto de todos los consejos de las federaciones de boxeo, como lo dice. Entonces aquí tenemos el dilema, ¿verdad? ¿Esto de qué se trata? ¿Un retador contra un campeón o pelea de campeones? Bueno, desde mi punto de vista es una pelea de campeones, porque obviamente el Señor es el campeón de campeones, ¿verdad? Entonces tenemos al Señor de un lado, campeón de campeones. Fíjese que dice en Génesis 3:15 que el hijo de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. O sea, ahí estamos viendo cómo el Señor es un campeón. Recordemos que el primer Adán, o sea, el primer hijo de Dios en esta tierra, Adán, fue noqueado por Satanás, por la serpiente. Él estaba peleando muy bien, pero entonces lo noquearon, pecó. Entonces se necesitó otro campeón, o el campeón de campeones, para pisarle la cabeza a Satanás. Fíjese que en el capítulo 2 de Génesis, Adán es noqueado por Satanás, lo hizo pecar. Y fíjese que en el capítulo 3 entonces el hijo de la mujer noquea a la serpiente, le da en la cabeza, le dio un derechazo fulminante. O sea que el Señor está establecido que es un campeón, campeón de campeones. Incluso en esta pelea, ya el Señor viene haciendo, bueno, viene dándole duro al enemigo, viene haciendo milagros, prodigios, alimentó a más de 10,000 personas, milagros de sanidades, prodigios sobre el mar, andando sobre el mar. O sea que viene, destruyó los fariseos con sus leyes, nos explicó lo que es el verdadero alimento, nos dio clases. O sea, en las últimas peleas, este peleador está fenomenal. Así que tenemos al Señor como el campeón de campeones. Por otro lado, tenemos a la mujer cananea, que la consideramos una campeona. También, claro que sí. Toda madre es una campeona. Toda mujer que tuvo en su vientre la vida y a los 9 meses, por medio de ella, vio la luz del mundo, es una campeona. Ya por naturaleza toda madre es una campeona, ¿bien? Toda mujer que sale embarazada y cubre la vida de su bebé
cuando está en su etapa fetal o en su vientre, y lo da a luz, es una campeona. Y en este caso, su hija, ya que es una, ¿verdad? Tiene varios años, tiene un demonio. Ella está decidida a pelear por su hija. O sea que tenemos en la mujer cananea, definitivamente, a una campeona. Por lo tanto, tenemos un enfrentamiento de campeones. El Señor por un lado, campeón de campeones, y tenemos esta mujer que por naturaleza es